Astenia primaveral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, de nuevo a Vivir Mejor con Anabela, este espacio en el que hablamos de muchísimas cosas. En esta ocasión te vengo a presentar alimentos y complementos alimenticios relacionados con la astenia primaveral. ¿Qué podemos hacer para combatirla? Primero decir que ocurre debido a que el cuerpo se está adaptando a el cambio en las horas de luz que ocurre con la llegada de la primavera. Es decir, que bueno, pues hay más horas de luz, entonces este cambio a veces puede influir y no siempre para bien. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestro cuerpo está habituado a responder a unos horarios circadianos normalmente, entonces en cuanto hay un cambio, normalmente pues con la llegada de la primavera o el otoño, en las horas de luz, puede en aumento o en disminución, puede que nos influya y no siempre para bien. Hecha esta aclaración, el impacto que pueda tener como síntomas que pueda producir básicamente es pues astenia, es bueno, pues apatía que cursa con cansancio, agotamiento, no tengo ganas de hacer nada, me encuentro pues agotado, cansado, no, tampoco tienes como motivación, bueno, un poquito de falta de ánimo, ¿no? También, no estoy hablando de que entremos en depresión ni mucho menos, no nos vayamos a los extremos, sino una cierta apatía, de desgana, de bueno, falta de ánimo. Puede ser que curse así y con cansancio extremo. Si esto nos ocurre, que tenemos que buscar pues, alimentos, sobre todo dentro de la dietética, los alimentos que podamos encontrar en nuestra cocina, en nuestra mesa, para alimentarnos con ellos, pero que tengamos en cuenta que contra el cansancio, es decir, combatir el cansancio y mejorar el ánimo, que contengan que, básicamente, buscar energía, vitamina C, magnesio, hierro, ¿vale? Y triptófano, que es el que mejora el ánimo. Es decir, la vitamina C lo encontramos, ya sabéis, en las frutas, en los cítricos, por supuestísimo, y en muchas verduras también. El hierro, bueno, pues en las espinacas, en las carnes rojas, en fin, en muchísimas cosas. Muchas verduras también está presente. En general los betacarotenos también en espárragos, calabacín, en fin, hay muchísimas cosas, pero buscar eso, hierro. El magnesio pues también está presente en frutos secos también, y ahí podíamos encontrar el triptófano, o sea que podíamos tener las dos cosas. Después de nombrar estos nutrientes, que es lo que tenemos que buscar en nuestra alimentación para mejorar el cansancio y el ánimo, lo que acabamos de decir, la vitamina C, el hierro, magnesio y sobre todo el triptófano, hacer un hincapié en que en los frutos secos como nueces, almendras y demás, y las grasas buenas como pescados azules, omega 3, podemos encontrar un gran aliado en el ánimo, ¿vale? Este triptófano también podría estar presente en el chocolate negro, y hacer un inciso en que dentro del triptófano hay una molécula llamada el 5-HTP, que sí que es verdad que es un precursor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que bueno, está conocida como bueno, pues una de las hormonas que regula un poquito el bienestar, también está por ahí la dopamina, pero vamos a quedarnos aquí y centrarnos en que esto puede influir, por eso quiero hacer este paréntesis, el triptófano en exceso, me refiero con ello al complemento más bien. Si alguien quiere tomar un complemento alimenticio basado en el triptófano en concreto, que tenga muchísima concentración en este principio activo, tener en cuenta que por ahí puede estar presente en altas cantidades la molécula que lo contiene dentro del triptófano, en concreto la 5-HTP, que es la que es responsable de lo que acabamos de decir, y con ello puede interactuar en personas que estén tomando antidepresivos o tomando ansiolíticos también, siempre y cuando estemos tomando altas dosis por tiempo prolongado y estemos tomando de forma habitual por una depresión crónica o una ansiedad que se prolongue en el tiempo, este tipo de fármacos. Así que desde aquí dejo la
ya me he adelantado un poquito a los complementos, dejo la recomendación para que se tenga en cuenta. Quiero decir con esto que aquí en el alimento, porque me coma un plátano, me coma un poquito de chocolate, no me va a pasar nada, ¿vale? Si estoy tomando antidepresivos. Por eso quería dejar claro que sí que lo contiene y es bueno consumirlo en los alimentos para mejorar el ánimo, aunque yo esté tomando estos fármacos, hacer la diferencia en tomarlo dentro de los alimentos, pero sin embargo en el complemento no lo voy a poder tomar y tengo que asesorarme muy bien al sitio que vaya. Por eso vuelvo a repetir que cuando vayáis a ir a un sitio de confianza no lo compréis por vuestra cuenta, ¿vale? Es decir, voy a una farmacia donde me pueda asesorar un farmacéutico, un dietista, un nutricionista que tenga idea de lo que me está asesorando y de lo que me está vendiendo, ¿vale? No voy a comprarlo en un sitio que no sepan muy bien lo que me están vendiendo, ¿vale? O yo misma o mismo no sepa lo que estoy comprando, ¿vale? Así que desde aquí uso responsable de los complementos si es que lo necesitamos en un momento puntual, están bien, pero siempre con precaución, ¿vale? Vamos a recordar de nuevo los alimentos y vamos a decir que todos aquellos que las carnes rojas, el hierro, el magnesio, hemos dicho las frutas y verduras que tengan vitamina C, todas las verduras que contengan hierro. Recordar que todos estos nutrientes son más que recomendados en la astenia primaveral, ¿vale? Vitamina C, vuelvo a repetir, hierro, las legumbres como las lentejas y demás que pueda contener mucho hierro, hemos dicho las espinacas y las carnes rojas, magnesio pues está presente en las almendras, las nueces, la judía blanca, las judías verdes también, los guisantes, los garbanzos, los pistachos, es decir que magnesio tenemos en muchísimos frutos secos y legumbres. Y después decir que el omega 3 y el triptófano lo podemos tener en las grasas saludables, los pescados azules, ya hemos dicho, salmón, arenque y sardinas, el aceite de oliva virgen extra, vuelvo a repetir, bueno, ya sabemos, las grasas buenas, ¿no? El aguacate estaría ahí. Y como fruta el triptófano, que también abundaría el potasio, pero sobre todo el triptófano que acabamos de decir. Importante decir que para el ánimo también con las frutas en general, no solamente que busquemos la vitamina C, busquemos también de la gama, vitaminas de la gama B, sobre todo vitaminas como la B6 o la B9, que es el ácido fólico, que están centradas en el bienestar, sobre todo del sistema nervioso y por tanto el buen funcionamiento tanto a nivel cognitivo como a nivel de las hormonas del bienestar. Por ello, la apatía y ese ánimo mejora notablemente con el uso de estos complementos alimenticios, sobre todo enfocados en estas dos, en concreto la B6 y la B9. También la D podría influirnos un poquito por ahí, pero bueno, si ya consumimos grasas saludables estaría ahí porque es una grasa liposoluble, está dentro de las grasas, por tanto ya comemos vitamina D. Si consumimos omega 3 va en el pack la D con el omega 3, con lo cual ya lo tenemos ahí, así que bueno, ya lo tenéis más que de sobra. Desde los alimentos esto sería más o menos, que no se me olvide nombrar las semillas de chía, las famosas semillas de chía, que bueno, consumidas así espolvoreadas, no hace falta que las consumamos si no tenemos problemas de tránsito intestinal, y las semillas de lino también, pues espolvoreadas, si no es por el tránsito, lo mismo, pues no lo consumimos a modo de laxante, ninguna de las dos que acabamos de mencionar, ni la chía ni el lino, pero podemos consumirlo a modo de, bueno, pues de semillas o de frutos secos, entre comillas, podemos decir, porque sí que es verdad que se puede echar una cucharadita en un yogurcito o por encima de las ensaladas, en fin, que sí que es verdad que lo podemos utilizar a modo de para subir el ánimo, porque tiene un alto contenido en omega 3 y por tanto mejora esa apatía y mejora ese ánimo, ¿vale? Así que ahí también tendríamos un gran aliado en estas semillas. Y también la avena, nombrarla, que tiene vitaminas como de la gama B, B6, B9, tiene bastante también. Acabando con los alimentos, me voy a centrar ahora en los complementos alimenticios. Todos están un poquito enfocados en
en combatir sobre todo el cansancio y después el ánimo, es decir, hacen como un pack, o sea, que tienen más o menos base como jalea real, que combate el cansancio, ginseng, que podía ser, la maca, la espirulina, que son grandes conocidos por la industria farmacéutica, que lo que hacen es que proporcionan energía al cuerpo, ¿vale? Te dan energía cuando estás un poquito bajo mínimos, actúa como dando esa cuerda al cuerpo para poder ganar un poquito la batalla al cansancio en ese aspecto, pero están enriquecidos también para sumar al hierro, que también viene a hacer un poquito lo mismo, al magnesio, que parecido, o sea que tiene la base todo esto más los nutrientes que acabamos de nombrarles en los alimentos, ¿vale? Es decir, vienen enriquecidos a base de jalea real, ginseng, maca, espirulina, pero luego después puede tener polen, que pueda tener también, puede tener hierro, magnesio, vitamina C, omega 3, puede tener el triptófano mismo, la B6, la B9, puede tener todos estos nutrientes, vitaminas y minerales que estamos nombrando. Y además puede tener probióticos, porque también los probióticos a veces nos pueden ayudar no solamente a nivel de defensa de la microbiota y demás, lo que hemos visto, sino que muchas veces hacen de mejorar nuestro funcionamiento a muchos niveles, ¿no? Que están ahí un poco en silencio. Mejora el sistema nervioso, mejora muchos otros sistemas y aparatos de nuestro organismo, ¿vale? Que no solamente hace las funciones muy conocidas, que es cierto que son las que habitualmente hablamos, pero porque recordemos que el probiótico no solamente intestino, sinónimo de microbiota intestino, sino que probiótico o intestino es también sinónimo de lo que es el eje intestino-cerebro, ¿vale? Que siempre se ha demostrado, sobre todo en las últimas investigaciones y cada vez más voces se hacen eco de esto, de que hay una clara conexión entre el intestino y el cerebro. Por tanto, a veces como tenemos el intestino influye de cómo tenemos el cerebro, así que cuidando la microbiota cuidas también de tu estado de ánimo, de tu estado mental, porque influye en la producción de neurotransmisores y en la bajada del cortisol, con lo cual pues mejora nuestro estado mental, desde luego, y también el cansancio. Así que los probióticos a veces no solamente son unas bacterias buenas, sino que son mucho más que eso. Espero haberos ayudado con todos estos consejos, todas estas pautas y toda esta información que he venido a proporcionaros hoy. Me alegraría saber que así es y que lo dejaras en los comentarios, te suscribas al canal, comentes también a otras personas y compartas el vídeo, me des un like si te parece que merece la pena el vídeo y ha sido útil. Con todo ello me ayudarás muchísimo a que este canal crezca y lleguemos a más personas, con tu ayuda por supuesto. Así que gracias de antemano, gracias por estar ahí, por verme, por dedicarme tu tiempo y por ayudarme si así decides hacerlo. Yo, por mi parte, te seguiré esperando aquí con más información útil, espero, y placentera, desde luego. Cuídate, como siempre, desde luego, cuerpo, alma, mente y espíritu. Así que te espero con mucho gusto para la próxima información y el próximo vídeo. Nos vemos pronto, que estés bien. Chao.